Hola, es un gusto saludarles. Somos el grupo número 3, conformados por los docentes Omar Hernández Linares, Julio Hernández Linares y su servidor Jorge Daniel Meléndez. Vamos a desarrollar el tema la derivada implícita y comenzamos. Vamos a activar los conocimientos previos vistos en clases. Hasta el día de hoy hemos estudiado la derivada de funciones explícitas. Vamos a determinar la variable dependiente y la variable independiente para las siguientes funciones. Aquí tenemos y despejada en términos de x. Hasta el día de hoy hemos estudiado las funciones explícitas, como en este caso, en donde puede observarse quién depende de otra, en donde y es la variable dependiente y x la variable independiente. Caso contrario en el 2. Esta relación tiene en conjunto x y no puede verse claramente la variable despejada en función de la otra, por la cual acá se hace más difícil poder ver quién es la variable dependiente y la variable independiente. Vamos a estudiar alguno de ellos, un concepto conocido como la función explícita, aquella en la que una variable se describe en términos de la otra, es decir, se encuentra despejada, como en el caso número 1 podemos observar y estaba en términos de x. A simple vista podía observarse quién era la variable dependiente y la variable independiente. Ahora vamos a estudiar el concepto nuevo, que es las funciones implícitas. Son las funciones donde la relación se expresa en términos conjuntos entre x y y, es decir, ninguna variable está despejada. Como en el caso número 2 pudimos observar la relación donde estaba en conjunto x y y no podía verse a simple vista quién términos estaba en función de otros términos. Dado el caso número 2, pues no se puede definir quién es la variable dependiente ni la variable independiente. Hasta el momento hemos estudiado la derivación en funciones explícitas. Ha sido de manera cómoda calcular una derivada ya despejada, la variable con la cual se está derivando. Ahora vamos a estudiar la derivación implícita. Es el proceso de encontrar la derivada a una función implícita sin despejar y. El proceso consiste en derivar ambos miembros de la ecuación, generalmente con respecto a x, o puede ser también y, empleando las reglas de derivación, y luego se despeja f' de x. Cuando haya que derivar un término donde aparezca y, será necesario aplicar la regla de la cadena, ya que se está suponiendo que y está definida implícitamente como función derivable de x. También se puede suponer que x está definida implícitamente como función derivable de y lo podemos describir en la siguiente relación. Tenemos una derivada en términos de x y podemos ver el término elevado a una potencia. Como el término es alejado a la variable que se necesita derivar, siempre se deriva como si fuese términos en x, y aquí se toma como si fuese una regla de la potencia. Tenemos n por y a la n-1, y aquí se aplica la regla de la cadena tal cual hemos explicado acá, porque es una derivada implícita, es decir, una función compuesta es un término alejado a la variable que se necesita derivar, por lo tanto sería por y' o de x. Es un término derivado como que si fuese un término de x. Para mayor comodidad a la hora de derivar, vamos a definir las siguientes notaciones. Cuando vamos a derivar con respecto a x, tenemos el operador de la derivada de y de x. Eso quiere decir que la derivada implícita será con respecto a y. Se le aplicará las reglas de derivación y la derivación de la regla de la cadena. Y tenemos también la derivada con respecto a y, el operador de la derivada de x de y. Quiere decir que la variable implícita será x. Se le aplicará, aparte de la regla de derivación, la regla de la cadena. Vamos a comprobar la siguiente propiedad. Dice: el producto de las derivadas implícitas da como resultado la unidad, es decir, x' por y' es igual a 1. En el siguiente ejemplo vamos a comprobar esta propiedad. Tenemos el ejemplo 1, derivar
3x cuadrado menos 6xy más y cuadrado es igual a 2x menos y. Derivar primero con respecto a y', es decir, vamos a derivar con respecto a x, con respecto a y, es decir, x', y compruebe que el producto de las derivadas implícitas da 1. Como nuestro interés está enfocado con respecto a x, la derivada, es decir, la derivada implícita en y, vamos a empezar primero con la derivada respecto a x. Aplicamos el operador de la derivada a ambos lados de la igualdad de la ecuación y podemos observar que en cada lado está sumas y restas combinadas. Hay una regla de sumas y restas para aplicar la derivada, es la siguiente. Cuando tenemos la derivada de la suma de dos términos o la resta de dos términos, se aplica la derivada a cada uno de ellos términos, sea suma o resta, y es como lo que vamos a ver a continuación. Podemos observar que ya se aplica la regla de la suma y la resta a cada uno de los términos. Además, podemos ver que hemos aplicado amarillo en los coeficientes de esos términos porque existe la regla siguiente. La constante por una función a la hora de aplicarle la derivada, pues sería la constante por la derivada de la función. Y le podemos ver en la siguiente línea que ya hemos aplicado esa regla. Teníamos acá la derivada de y con respecto a x de 3x cuadrado. Ahora es 3 por la derivada de y con respecto a x de x cuadrado. Lo mismo se ha aplicado en los otros términos que tienen coeficiente. Hemos señalizado también en color verde las potencias porque vamos a aplicar la regla de la potencia, como podemos observar acá. Sería la función de x en la n, a la hora de aplicar la derivada sería el producto de la potencia por x a la potencia menos 1. Eso vamos a aplicar la siguiente regla. Además, también podemos observar que tenemos la variable implícita, en este caso que es y, vamos a aplicarle la regla de la cadena. Continuamos entonces aplicando la derivada o el operador de la derivada con respecto a x en cada uno de los términos de las sumas y restas combinadas a ambos lados de la igualdad, y también aplicando la regla de producto de una constante por la función, sería la derivada de ello, sería la constante por la derivada de la función. Lo podemos observar acá. Ahora aplicamos la regla de la cadena que nos dice z de x es igual a f de g de x, es una función compuesta. A la hora de aplicar la derivada aplicamos la regla de la cadena que sería f' de g de x por g' de x. ¿Quién en este caso vamos a aplicarle la regla de la cadena? Es a y, porque es la variable implícita que hemos definido. Acá sabemos que hemos aplicado la regla de la potencia de x cuadrado, que sería 2 por x, y esta sería 3 por 2x, para menos 6 de y de x del producto que tenemos acá. Vamos a aplicar la regla del producto más adelante. Ahora aplicamos la derivación implícita en la regla de cadena a y cuadrado, que sería 2y por de y de x. Esta definición la vimos a la hora de clarificar la definición de derivación implícita. Vimos la relación. Ahora esto es igual a 2 por 1, que sería 2 por la derivada de y con respecto a x de x es 1, menos la derivada implícita de y o y', que la notación la vamos a ver más adelante por comodidad. Tenemos ahora, aplicamos la regla del producto, que sería f de x por g de x, que sería la derivada de la primera por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda, que aplicaremos a este producto que tenemos acá. Entonces tenemos ahora aplicando en color verde la regla del producto, que es una suma, como lo tenemos en el paréntesis. Continuamos con la operación. Vemos que en verde está la regla del producto. Aplicamos su derivada con respecto a x, que nos da 1, como podemos observar, que es la derivada de la primera por la segunda. Ahora tenemos más primero por la derivada de la segunda, es una derivada implícita. Aplicamos regla de la cadena, sería de y de x. Ya hemos aplicado regla de la cadena a los demás, por lo tanto ahora por comodidad vamos también a aplicar la notación de y'. Pero antes multiplicamos el factor menos 6 en cada uno de estos términos de la suma. Sería 1 por y de y, menos 6 sería menos 6y. Menos 6x
por dy de x. Ahora cada una de estas, de los operadores de la derivada con respecto a x, pasa a ser y', como puedo ver con su color también, para poder diferenciar. Asociamos términos semejantes de y' a un lado de la igualdad y tenemos que y' pues ya está asociada con cada uno de sus elementos. Sacamos factor común, continuamos acá, sacamos un factor común y', aplicamos inverso multiplicativo a ambos lados de la igualdad para poder despejar y' y tener y' definido en términos de x y y. Acá está. Si es un cociente, menos 6x más 6y más 2 sobre menos 6x más 2y más 1 es igual a, sacamos factor común el negativo, sacamos factor negativo, menos entre menos en más, y tenemos ahora que y' es 6x menos 6y menos 2 sobre 6x menos 2y menos 1. Ahora vamos a derivar con respecto a y, siendo x', la variable implícita. Aplicamos de nuevo la regla de derivación de la igualdad, que son sumas y restas del operador de la derivada. Tenemos de x, de y, a ambos lados tenemos sumas y restas combinadas y aplicamos la regla de las sumas y restas, aplicando derivada con respecto a y a cada uno de los términos de la suma y resta. También tenemos el coeficiente, en cada uno de esos términos aplicamos la regla de la constante por la función, que sería a la hora de aplicar derivada con respecto a y, sería de x de y, de x cuadrado, eso lo multiplica por 3, lo mismo también aquí, y menos 6 por de x de y, de xy. Sabemos que esta es una regla del producto, lo vamos a ir desarrollando también. Aplicamos acá ya la derivada implícita con respecto a x, que sería, hemos aplicado la regla de la potencia de x cuadrado, sería 2x por dx de y, ya es la variable implícita que tenemos definida. Ahora la regla del producto, sabiendo que x es la implícita, de x de y por y más x, como es la derivada con respecto a y, esto es 1, como aquí teníamos y cuadrado, sería 2 por y es igual a 2 por la derivada implícita de x, o la derivada con respecto a y menos 1, porque como era y y como era la derivada con respecto a y nos da 1, efectivamente. Ahora desarrollamos el factor de menos 6 por la derivada con respecto a y por y, lo tenemos acá, menos 6x, y ahora definimos que la derivada con respecto a y, o el operador con respecto a la derivada de x con respecto a y, es x', lo tenemos acá en su color diferenciado. Ahora asociamos en términos semejantes x' hacia un lado de la igualdad, tal cual lo tenemos acá. De nuevo sacamos factor común x', como podemos observar aplicamos inverso multiplicativo a ambos lados para poder despejar x', como lo observaremos en la siguiente presentación. Acá está, tenemos quién es x', es el cociente de 6x menos 2y menos 1 sobre 6x menos 6y menos 2. Ahora tenemos quién es x' y y'. Y', si podemos observar en el numerador, es el inverso multiplicativo del denominador de x', al igual que el denominador de y' es el inverso multiplicativo de x', que está en el numerador. Ahora vamos a comprobar el producto de estas dos. Desarrollamos el producto de x' por y'. Aquí vemos en su color que en el numerador es 6x menos 2y en el multiplicando, y en el multiplicador tenemos 6x menos 2y menos 1. Tenemos como el denominador en el multiplicador. Ahora tenemos en el multiplicador, en el numerador, 6x menos 6y menos 2, y en el multiplicando 6x menos 6y menos 2. Podemos observar que uno es el inverso multiplicativo del otro. Aplicamos el producto y podemos ver que a la hora de poder simplificar a su mínima expresión, el cociente de ambos va a ser 1. Como resultado, entonces nos da que el producto de las derivadas implícitas de x y de y nos da igual a 1.
Ejemplo número 2. Determina la derivada y' de la función raíz de x más y igual x menos y. Lo primero que nosotros podemos observar es que al lado izquierdo de nuestra igualdad tenemos la raíz de x más y, lo cual esta raíz lo podemos expresar como exponente fraccionario, quedándonos de la siguiente forma: x más y elevado a la 1/2 igual x menos y. Lo primero que nosotros hacemos es escribir el operador de derivadas en ambos lados de nuestra igualdad. Es decir, que nos queda la derivada de y con respecto a x de x más y elevado a la 1/2 igual la derivada de y con respecto a x de x menos y. En el lado izquierdo de nuestra igualdad podemos observar que tenemos lo que es una base elevado a un exponente, por lo cual podemos trabajar con la regla general de la potencia. Es decir, que nuestro exponente pasa como una constante a multiplicar por lo que es la base disminuido el exponente en 1 por la derivada de la base. Entonces, sustituyendo, nos quedaría de la siguiente forma: 1/2 pasaría a multiplicar por x más y elevado a la menos 1/2 por la derivada que tenemos de nuestra base, es decir, x más y igual. Y en el lado derecho de nuestra igualdad pues vamos trabajando. La derivada de x sería 1 menos la derivada de y con respecto a x es y' por derivación implícita. Ahora vamos a continuar en nuestro trabajo, que es básicamente ya derivar lo que aún tenemos acá pendiente. Resolvemos, nos quedaría 1/2 por x más y elevado a la menos 1/2, solo se reescribe por la derivada de x, eso es 1 más la derivada de y con respecto a x por derivación implícita, sabemos que eso es y', igual 1 menos y'. Podemos observar acá que está multiplicando, pero que también tenemos este término con exponente negativo en el numerador. Por lo tanto, lo podemos expresar en el denominador, pero con exponente positivo, quedándonos de la siguiente forma: 1 por 1 más y' sobre 2 por x más y elevado a la 1/2, ¿verdad? Aquí es donde se cambió el signo, igual 1 menos y'. Continuando con nuestro ejercicio, podemos observar que en el lado izquierdo de nuestra igualdad tenemos en el numerador 1 más y' y en el denominador 2 por x más y, esto elevado a la 1/2, igual 1 menos y'. Lo que vamos a hacer es transformar este exponente fraccionario a una expresión ya con raíz, ¿verdad? Quedándonos como 1 más y' sobre 2 raíz de x más y igual 1 menos y'. Ahora esto que está dividiendo pasaría al otro lado pues a multiplicar, ¿verdad? Y acá lo tenemos multiplicando. Ahora en este lado derecho de nuestra igualdad vamos a trabajar y le vamos a aplicar la ley distributiva, es decir, 1 por 2 raíz de x más y nos queda 2 raíz de x más y, menos por más da menos, y' por 2 raíz de x más y nos queda 2 y' raíz de x más y. Y en el lado izquierdo pues solamente lo vamos bajando, ¿verdad? Ahora nuestro objetivo siempre es despejar y', es decir, que vamos a escribir en un solo miembro de nuestra igualdad aquellos términos que contienen y'. Este está negativo, pasaría al otro lado
a ser positivo, ¿verdad? Y este solamente lo vamos a bajar. Y este término pues solamente lo vamos bajando, mientras que este 1 que está positivo ahora pasaría a restar, ¿verdad? Ahora podemos observar que en el lado izquierdo ya hay un elemento de factor común. Por lo tanto, aplicando factor común nos quedaría factor común y' de 1 más 2 raíz de x más y. Eso es igual a 2 por la raíz de x más y menos 1. Ahora esto que está de color verdecito pasaría al otro lado a dividir, ¿verdad? Y acá tenemos ya una respuesta. Sin embargo, podemos observar acá que en el denominador podemos aplicar una propiedad conmutativa de la suma y nos quedaría ya una respuesta, ¿verdad? Sin embargo, es importante dejar una expresión más compacta, por lo tanto vamos a seguir trabajándola. Es decir, que lo que nosotros vamos a hacer es el proceso de racionalizar. Lo vamos a multiplicar por nuestro 1 conveniente, ¿verdad? Tenemos el binomio separado por un signo positivo, aplicando la conjugada, entonces sería nuestro 1 conveniente, las mismas cantidades, nada más que separados por un signo negativo, tanto en el numerador como en el denominador, ¿verdad? Multiplicando nos quedaría que en el numerador tenemos las mismas cantidad, nada más que 2 veces, ¿verdad? Por lo tanto, acá tenemos el cuadrado de un binomio, mientras que en el denominador tenemos el producto de la suma por la diferencia de 2 cantidades. Desarrollando estos productos tenemos en el numerador el cuadrado de un binomio. ¿Cómo se desarrolla? La primera cantidad elevada al cuadrado menos el doble producto de la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Y en el denominador pues ya podemos ir trabajando. Este 2 está como factor, ¿verdad? Por lo tanto multiplicamos 2 al cuadrado, eso es 4, y acá simplificamos la raíz con el cuadrado, ¿verdad? Quedándonos como x más y menos 1 al cuadrado, eso es 1. Continuamos desarrollando las operaciones en el numerador. Lo mismo, 2 al cuadrado, eso es 4. Simplificamos las raíces, nos quedaría x más y. Menos 2 por 2, 4. Por 1, 4. Raíz de x más y. Más 1 al cuadrado, eso es 1. Ahora por propiedades de la ley distributiva, podemos operar este binomio que tenemos acá. Entonces nos quedaría 4 por x, 4x, más por más da más, 4 por y, 4y. Y lo demás solamente se reescribe, ¿verdad? Y en el denominador lo mismo, ¿verdad? 4 por x, 4x, más por más da más, 4 por y, 4y menos 1. Y ahí hemos llegado a la respuesta final. Ejemplo número 3. Determina la derivada de y con respecto a x para la función y por el arco coseno de e a la x igual al logaritmo natural del seno de y. Lo primero que nosotros hacemos es escribir nuestro operador de derivadas en ambos lados de nuestra igualdad. Ahora se puede observar que en el lado izquierdo tenemos el producto de dos funciones. Por lo tanto, vamos a utilizar la regla del producto de nuestras derivadas. Mientras que en el lado derecho tenemos el logaritmo natural. Por lo tanto, vamos a utilizar la fórmula del logaritmo natural, ¿verdad? Ahora sustituimos ambas reglas o ambas fórmulas en nuestra expresión, quedándonos de la siguiente manera. La derivada de la primera función por la segunda más la primera por la derivada de la segunda función igual 1 sobre el seno de y por la derivada del seno de y.
se puede observar que acá aún nos hace falta una derivada que debemos de recordarnos, ¿verdad? Aquí la formulita, la derivada del arco coseno de e a la x. Y acá nos hace falta la derivación del seno de y, que eso sabemos que eso es el coseno. Ahora, pues resolviendo, tenemos que la derivada de y con respecto a x es y' por derivación implícita por el arco coseno de e a la x, más y por, aquí ya tenemos ya sustituyendo e a la x sobre raíz de 1 menos e a la x al cuadrado. Eso es igual a 1 sobre el seno de y por el coseno de y por y', porque recuérdense que estamos derivando y con respecto a x. Ahora se puede observar que acá tenemos unas multiplicaciones que fácilmente podemos encontrar ya esos resultados. Nos quedaría y' por el arco coseno de e a la x más por menos da menos e a la x por y sobre raíz de 1 menos, y aquí por propiedades de la potencia de una potencia nos quedaría e a la 2x igual numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces nos quedaría 1 por el coseno de y, sería el coseno de y, sobre el seno de y por y'. Continuando con nuestro ejercicio, podemos observar que en el lado derecho de nuestra igualdad tenemos el coseno de y sobre el seno de y. Esto por identidades trigonométricas básicas es la cotangente, ¿verdad? Ahora nuestro objetivo siempre es despejar y', o es decir, los términos que la contienen los agrupamos en un solo lado de nuestra igualdad. Este que está positivo pasaría a restar y este término que está en celestito pues pasaría al otro lado a sumar, ya que no contiene y'. Se puede observar acá que en estos términos hay un factor común, ¿verdad? Aplicando factor común nos quedaría factor común y' de el arco coseno de e a la x menos la cotangente de y igual e a la x por y sobre raíz cuadrada de 1 menos e a la 2x, ¿verdad? Ahora hay que tener cuidado, ya que esto lo vamos a despejar, lo vamos a mandar a dividir, pero todo esto de colorcito verde es nuestro denominador, ¿verdad? Ahora es más fácil agregar el 1 acá para poder observar bien que vamos a realizar las operaciones que aún nos hacen falta, ¿verdad? Extremo con extremo y medio con medio, quedándonos de la siguiente manera. Y acá es nuestra respuesta final. Y' es igual e a la x por y sobre el arco coseno de e a la x menos la cotangente de y. Todo esto es un factor de la raíz cuadrada de 1 menos e a la 2x. Continuando con esta última parte del video, vamos a estudiar la segunda derivada de una función implícita. El ejercicio propuesto es el siguiente. Calcular, tenemos esta notación de derivación, la cual nos indica que haremos la segunda derivada, en donde tanto la primera como la segunda vamos a estar derivando con respecto a x. La función a derivar, x al cuadrado menos 3xy más y igual a 1. Notemos que vamos a derivar de forma implícita, ya que ninguna de las variables está despejada. El primer paso para derivar: aplicar el operador de derivación a ambos lados de la igualdad. Acá lo observamos. Y luego pues resaltado con colores cada uno de los lados. Esto nos va a indicar la regla de derivación a utilizar. En el lado derecho notemos que tenemos una función constante. La regla respectiva para derivar, la derivada de una función constante, eso es 0. Cuando ya derivemos este 1 con respecto a x, será 0. En el lado izquierdo, x al cuadrado menos 3xy más y.
Tenemos sumas y restas, la regla respectiva. La derivada de una suma o diferencia de funciones es igual a la suma o resta de sus derivadas. Cada uno de los términos los vamos a derivar. Y acá notemos en este menos 3, el cual es un múltiplo constante o un multiplicador de este producto de x con y. La regla que utilizaremos allí, tengo una constante por una función, al derivarlo, eso nos queda la constante por la derivada de la función, es decir, este menos 3 lo vamos a multiplicar luego de que derivemos el producto de x con y. Aplicando las reglas respectivas, acá las tenemos, derivar cada uno de los términos, el múltiplo constante y la derivada de la constante 0. Ahora para continuar derivando x al cuadrado, la regla a utilizar, la de la potencia. Para derivar este producto x con y, la regla respectiva, la derivada del producto, derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. Explicando estas reglas, acá los tenemos, derivada de x al cuadrado con respecto a x, la regla de la potencia, esto es 2x. Al derivar el producto x con y, derivada de la primera por la segunda, es decir, derivada de x con respecto a x por y, más la primera por la segunda, derivada de la segunda. Acá derivando y con respecto a x, notemos que las variables son diferentes. ¿Cómo haremos acá para derivar? Recordemos que vamos a considerar y como una función derivable de x. Al hacer esta derivación, derivar y con respecto a x, nos va a quedar 1 por el operador de derivación. Y luego eso, por comodidad, sabemos que lo escribimos y'. Ahora sigamos derivando estas expresiones que tenemos indicadas. Al derivar x con respecto a x, eso es 1. Y al derivar y con respecto a x ya lo explicamos, esto es y'. Si observamos acá ya terminamos de aplicar las reglas de derivación. Ahora nos queda hacer un trabajo algebraico y el procedimiento propio de la derivación implícita, en donde vamos a agrupar los términos que contienen a y' y luego despejar. Este menos 3 que traemos como múltiplo constante del primer paso que hicimos al aplicar reglas de derivación, ahora lo vamos a distribuir con estos términos que tenemos dentro del corchete. Menos 3 por 1 por y, eso es menos 3y, menos 3 por x por y', menos 3xy', ley distributiva. Ahora bien, hemos mencionado que aplicamos la ley distributiva. Ahora lo siguiente que hay que hacer es dejar a un solo lado de la igualdad los términos que contienen a y'. Acá notemos que ya los tenemos al mismo lado de la igualdad. Estos términos que no la contienen, 2x y menos 3y, los pasamos al otro lado o lo que llamamos como la transposición de términos. Al hacer la transposición de términos, ahora nos toca observar que acá vamos a poder extraer un factor común. El factor común es y'. Extrayendo el factor común, y' por menos 3x más 1 igual menos 2x más 3y. Ahora lo único que falta hacer es despejar y'. Este menos 3x más 1 pasa a dividir a menos 2x más 3y. Y hasta acá tenemos el resultado de la primera derivada de la función derivando con respecto a x, lo cual lo escribimos como y'. Continuamos ahora calculando la segunda derivada, puesto que eso es lo que nos han solicitado. Cálculo de la segunda derivada, derivando con respecto a x. ¿Qué hay que hacer? Nuevamente aplicar el operador de derivación a ambos lados de la igualdad. Ahora la que voy a utilizar es la primera derivada. A esto es lo que le voy a aplicar nuevamente este operador de derivación. En el lado derecho notemos que tenemos un cociente. La derivada de un cociente, la regla respectiva, acá la tenemos. La derivada de un cociente nos va a resultar otro cociente, en donde el denominador es el cuadrado de la función del denominador y en el numerador es donde vamos a trabajar más. Derivada de la función del numerador por denominador menos numerador por derivada del denominador. Aplicando la regla respectiva, acá la tenemos. En el lado derecho tenemos una notación de derivación. No es que estemos multiplicando d por d, x por x, sino indicando este en d cuadrado, por decirlo así, nos indica que estamos calculando la segunda derivada. Y el exponente de la x nos dice que estamos derivando con respecto a x tanto la primera como la segunda derivada.
La regla de cociente acá aplicada, acá lo notamos, cuadrado de la función del denominador, el denominador es menos 3x más 1. Y en el numerador, pues derivada de la función del numerador por denominador menos numerador por derivada del denominador. Sigamos derivando. Al derivar menos 2x más 3y, menos 2 lo consideramos como un múltiplo constante, luego derivada de x con respecto a x, eso es 1. Al derivar 3y con respecto a x, 3 es un múltiplo constante, y luego al derivar y con respecto a x, y', quedando 3 por y'. Derivemos acá menos 3x más 1, menos 3 es un múltiplo constante, luego la derivada de x con respecto a x es 1, por eso tenemos menos 3 por 1, y acá al derivar 1 con respecto a x, 1 una función constante, la regla respectiva, esto es 0. Siguiente procedimiento, hacer las operaciones acá de estos coeficientes. Menos 2 por 1, eso da menos 2. Luego, menos 3 por 1 es menos 3, más 0 sigue siendo menos 3, y este menos 3 multiplicado por el menos que tenemos acá, se hace positivo. Acá pues, ya terminamos de derivar, de aplicar este producto de coeficientes, y en este primer factor que tenemos en el numerador, notemos que hay una expresión, este término que contiene y'. ¿Qué significa? En el cálculo de la segunda derivada no vamos a dejar esto así con y'. Y' es la primera derivada, acá la tenemos calculada, por lo tanto hay que venir a sustituir dicha expresión. Como ya lo dijimos, ¿verdad? Acá en esto menos 2 más 3y' hay que sustituir la expresión de y', que es la primera derivada. Trabajaré por aparte ese procedimiento, puesto que si lo hacemos acá mismo de nuestro procedimiento que traemos netamente de cálculo de segunda derivada, puede resultar muy largo, nos podemos confundir o equivocar. Así es que aparte trabajo esta expresión, la de menos 2 más 3y', recordando que esta es la expresión para la primera derivada. Hacemos la sustitución respectiva, en vez de y', ubico la expresión que encontré de primera derivada y tenemos una operación con fracciones. A este menos 2 le ubicamos denominador 1 para que se vea más fácil el trabajo de las fracciones. Como es una suma de dos fracciones, de forma inmediata sabemos que el denominador del resultado va a ser el producto de los denominadores. 1 por menos 3x más 1, 1 es el elemento identidad del producto, así es que sigue siendo, al multiplicarlo, menos 3x más 1, el resultado. Ahora el producto cruzado, menos 2 por menos 3x más 1, y de ahí 1 por 3 por menos 2x más 3y, nos queda 3 por menos 2x más 3y. Aplicamos la ley distributiva para operar este producto de este coeficiente por cada uno de estos binomios. Menos 2 por menos 3x es 6x, menos 2 por 1 menos 2, 3 por menos 2x menos 6x y 3 por 3y, 9y. Notemos que 6x y menos 6x son términos semejantes y a la vez son inversos aditivos o elementos opuestos, los cuales los podemos simplificar. Al final, el resultado de menos 2 más 3y' nos queda 9y menos 2 entre menos 3x más 1. Vengo a sustituir este resultado acá donde tenemos la expresión menos 2 más 3y'. Haciendo la sustitución respectiva, ahora notemos que acá tengo un producto indicado de esta fracción por este otro factor menos 3x más 1. A este menos 3x más 1, si le ubicamos un denominador 1, tenemos el producto de dos fracciones, en donde el numerador de una es idéntico al denominador de la otra. ¿Qué podemos hacer acá? Simplificar. Y acá en 3 por menos 2x más 3y, la ley distributiva para operar esos coeficientes, dando el resultado menos 6x más 9y. Por lo tanto, en el trabajo del numerador ya tenemos los resultados 9y menos 2 menos 6x más 9y. El denominador solo lo vamos escribiendo. 9y, 9y, términos semejantes, hago la reducción respectiva dando 18y menos 6x menos 2 entre menos 3x más 1 al cuadrado. Y esto voy a considerar como resultado para la segunda derivada de la función x al cuadrado menos 3xy más y igual 1, en donde tanto la primera como la segunda derivada lo estamos calculando con respecto a x. Hemos trabajado hasta ahora entonces la derivada para la segunda derivada de una función implícita para funciones algebraicas.
En este último ejemplo vamos a ver una derivada de la función, pero en donde ya vemos términos o elementos trigonométricos, funciones trigonométricas. El ejercicio: calculemos el resultado de la segunda derivada, en donde tanto la primera como la segunda voy a derivar con respecto a y. La función a derivar: 2 veces el seno de x por el coseno de y igual a 1. Primer paso: derivar o aplicar el operador de derivación a ambos lados de la igualdad. 1 es una función constante. La regla respectiva: la derivada de una constante 0, esto se va a hacer 0. Este 2, un múltiplo constante. ¿A qué va a ser igual esto cuando derivemos? 2 por la derivada con respecto a y del producto del seno de x por el coseno de y. Ahora, al derivar este producto, la regla acá la tenemos indicada, apliquémosla. Derivada de la primera función, es decir, derivada con respecto a y del seno de x por la segunda función, que es coseno de y, más la primera función, seno de x, por la derivada de la segunda, derivada del coseno de y con respecto a y. Hay que continuar derivando, puesto que acá tenemos en dónde hay que hacerlo. Ahora bien, vamos a derivar estas funciones trigonométricas, que las tenemos en su forma básica. La derivada del seno, recordemos, es coseno, y la derivada del coseno es menos seno. Derivemos entonces seno de x con respecto a y. Observemos los argumentos. El argumento del seno es x, estoy derivando con respecto a y. Consideraré seno de x como función derivable de y. Al considerarlo así, pues seno de x al derivarlo es coseno de x, y ahora derivando el argumento con respecto a y, esto nos quedará con la notación x' por coseno de y más seno de x, y derivando acá el coseno de y con respecto a y, acá la derivación es inmediata, puesto que están definidas en las mismas variables, y aplicando la regla, eso es menos seno de y. Hemos aplicado hasta ahora ya las propiedades o las fórmulas de derivación, ya las terminamos de aplicar. Ahora nos quedará hacer un trabajo algebraico y despejar x'. Este 2 que extrajimos como el múltiplo constante al inicio, ahora lo vamos a distribuir en cada uno de los términos del corchete. 2 por coseno de x por coseno de y por x'. Acá lo único que se hizo, este x' que aparecía como un factor al centro, lo pasamos de último. ¿Quién nos permite hacer esto? La propiedad conmutativa del producto. Luego 2 por seno de x por menos seno de y, eso nos queda menos 2 veces seno de x por seno de y, todo igualado a 0. Despejando x', este término que no la contiene a x', valga la redundancia, hacemos la transposición de términos. Y ahora despejando x', este 2 veces coseno de x por coseno de y pasa a dividir a 2 veces seno de x por seno de y. Tenemos acá producto de fracciones, numerador, denominador, productos indicados. Hay elementos idénticos en numerador y denominador el 2. Eso lo simplificamos. Y convenientemente voy a descomponer esta fracción de esta forma, notando que las expresiones que tienen los mismos argumentos, seno de x entre coseno de y por seno de y entre coseno de y. ¿Y qué puedo aplicar acá? Identidad trigonométrica básica. Seno entre coseno es tangente, por lo tanto, la primera derivada, derivando con respecto a y, es decir, x' es igual a tangente de x por la tangente de y. Continuemos ahora con el cálculo de su segunda derivada, derivando siempre con respecto a y. Primer paso, aplicar el operador de derivación a lo que tenemos como resultado de primera derivada. En el lado derecho tenemos un producto. La regla respectiva del producto, ahí la tenemos indicada, ya la hemos aplicado, no nos vamos a detener tanto en nuevamente detallarla. Entonces su desarrollo queda de la siguiente manera. En el lado izquierdo, la indicación o el operador de derivación, su notación, segunda derivada, en donde tanto la primera como la segunda lo hemos hecho con respecto a y. Y acá la aplicación de la regla del producto. Derivada de la primera función por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda. ¿Hay que continuar aplicando reglas de derivación? Sí, acá tenemos donde nos falta seguir derivando aplicando las reglas. La derivada de la tangente es secante cuadrado. Ahora bien, derivemos la tangente de x con respecto a y.
el argumento es x, estoy derivando con respecto a y, considero tangente de x función derivable de y. Al derivar entonces nos quedará secante cuadrado de x. Y derivando el argumento x con respecto a y, eso es x'. Acá solo vamos escribiendo tangente de y más tangente de x, que traemos como resultado de la aplicación de la regla del producto. Y acá derivando tangente de y con respecto a y, eso es secante cuadrado de y. Notemos que al hacer esto tenemos acá x', que es el de la primera derivada. Esto hay que venirlo a sustituir. ¿Qué voy a escribir acá? Acá lo tenemos indicado al inicio, tangente de x por tangente de y. Haciendo la sustitución respectiva, entonces tenemos secante cuadrado de x por tangente de x por tangente de y, que es x', el resultado, por tangente de y más tangente de x por secante cuadrado de y. Realizando la sustitución, observamos que acá en estos factores que están adyacentes podemos aplicar este producto, tangente de y por tangente de y. Sabemos que eso va a ser tangente cuadrado de y, y notamos en estos dos términos que la tangente de x nos aparece como un factor común. Así es que aplicamos la técnica respectiva de factorización del factor común, quedando como resultado tangente de x por secante cuadrado de x por tangente cuadrado de y más secante cuadrado de y. ¿Qué más podemos seguir haciendo? Acá pues, si queremos, pasemos esto, transformemos a términos de senos y cosenos. Sin embargo, no podemos llegar a una expresión, o no la lograríamos determinar así de forma inmediata, en donde podamos seguir simplificando, ya que los argumentos son diferentes. Así es que esto ya lo podemos considerar o lo podemos aceptar como el resultado de la segunda derivada, derivando la primera como la segunda con respecto a y. La función 2 veces seno de x por coseno de y igual 1. ¿Cuál es el resultado de esa segunda derivada? Tangente de x por secante cuadrado de x por tangente cuadrado de y más secante cuadrado de y. Y hasta acá llegamos con los ejemplos o los ejercicios propuestos para calcular las derivadas de orden superior, particularmente la segunda derivada de una función implícita.